no sé lo que va a salir, ¿vale? Lo digo, no sé lo que va a salir porque después de los 2 días que llevo por Almería, en sitios creo que donde hay que entrar descalzo por la realidad en la que se está, eh, una cosa es lo que yo preparé y otra lo que el Señor me ha ido preparando estos días, ¿no? Y además muy agradecido tanto a Cáritas en la visita que a los proyectos que ellos tienen por aquí, como a Ederlinda, ¿no? Y a Toñi, bueno, pues las misioneras son parte de mi vida, son parte de mi vida y ir a un sitio donde hay misioneras para mí también es una alegría. Y yo iba a decir que yo soy hijo de la Confer, ahora lo explico. En Málaga me dicen que soy poco diocesano. ¿Qué significa que soy poco diocesano? Que mi parroquia es de los Sagrados Corazones, ¿no? Yo he trabajado con las misioneras cruzadas de la Iglesia, 25 años y en algún proyecto en Latinoamérica. Y tengo una herejía que es que me gusta mucho la espiritualidad ignaciana. Entonces, soy más de la Confer que de los diocesanos. Lo malo es que soy ahora director de Cáritas Diocesana. No sé por cuánto tiempo, pero ahí ya uno tiene que, en fin, tiene eso aquí, ¿no? Entonces, decir eso. Mira, además, como también me ha dicho Dani, y también la gente que conozco de Almería, pues que es un espacio de gente de fe, de vida religiosa, de gente de fe y comprometida, pues yo voy a hablar de forma relajada, no es, porque creo que no era el objetivo, una charla sobre doctrina social de la Iglesia en forma bien ordenada, sistemática, citando o bien la historia de los papas o cuál es la cuestión social que cada uno ha trabajado. No voy a hacer, o cuáles son los principios, o cuál es la metodología, no voy a hacer nada de eso. No sé si ahí decepciona a alguien, pero quiero que sea algo más dialogal. Dialogar. Mirar, por lo tanto, como es una aproximación personal, podéis estar de acuerdo conmigo o no, porque yo también voy a hablar con la libertad de alguien que quiere mirar a la Iglesia, eh, como ahora diré, o como mejor dicho ha dicho León XIV, desde un Dios que opta por los pobres. Mira, vosotros hicisteis, si no recuerdo mal, estas charlas tienen un proceso, ¿no? Creo que la tercera, la primera tuviste un encuentro con la persona de León XIV, ¿no? Hicieron un acercamiento de quién es León XIV de una forma cercana, con una hermana que lo conoce bien. Después con Diego, pues hablasteis un poco, supongo, de la eclesiología que está detrás. Supongo que él hablaría mucho de la sinodalidad, ¿no? Y de que es un empuje de Francisco, que León XIV sigue en esa línea, pero él os hablaría también que San Juan Crisóstomo ya dijo que sínodo es el nombre de la Iglesia, me lo imagino, ¿no? Un poco por ahí. Y hoy toca ver qué nos dicen desde lo que hemos venido a llamar doctrina social de la Iglesia o de la enseñanza social de la Iglesia, tanto Francisco como León XIV. Quiero no voy a empezar a citar los números ni de exhortaciones, ni de encíclicas, ni de discursos, ¿vale? Está Evangelio Gaudium por ahí, va a estar Dilexite efectivamente, pero también el discurso de Cuaresma, la charla de Cuaresma de él, también la homilía del día de la Epifanía. Va a haber varios, iré diciendo, pero no me voy a detener a decir esto es de tal documento, tal documento, tal documento, ¿vale? Porque si no, lo hacemos un poco recargado. Después, si alguien quiere, yo le paso la presentación donde están las distintas citas que hay. Yo no sé si ya está puesto ahí en el papel, pero si alguien se dio cuenta en algún momento que los dos últimos papas vienen de la vida religiosa. Si alguien ha que la cuenta, jesuita, un agustino, es decir, vienen de la vida religiosa. Y yo voy a decir algunas cosas que pueden parecer anécdotas, yo no la quiero ver como una anécdota, una casualidad, pero son de la vida religiosa. Es decir, si a Francisco o a León XIV no lo hubiesen nombrado papa y sus congregaciones lo hubiesen destinado a Almería, hubiesen estado como parte del público, porque serían de la confe. Para mí eso tiene un significado. Mira, el informe FOESA, que creo que la semana que viene es cuando se presenta aquí en Almería,
habla y viene hablando desde hace mucho tiempo de la gran desvinculación, ¿no? Que vivimos en una sociedad de la gran desvinculación. Y hablaba eh, con los hermanos jesuitas y ayer un poco también con las hermanas misioneras de cómo hay contextos donde lo comunitario va perdiendo su arraigo como algo fundamental que ha sido siempre y antropológicamente y socialmente fundamental, cómo va perdiendo en determinados barrios, en determinados contextos, algo que era una fuerza muy importante cuando existía y lo vamos perdiendo. Incluso en contextos de exclusión, ¿no? Donde era, digamos, la fuerza más importante que nadie podía tocar, este individualismo, este consumismo y otro tipo de historias, el daño más grande no solo es la pobreza económica, que lo es, sino en la pérdida de la vinculación que hacía fuerte a la comunidad. A lo mejor, con esto de que haya dos papas de la vida religiosa, queremos poner en valor la importancia de la vida comunitaria. A los curas diocesanos, los que se dejan escuchar, ¿vale? Los que dejan que se les diga algo. Les digo que es muy importante cuando voy a Cáritas y algunos que están en algún pueblo perdido, no pierdan, aunque estén en una parroquia, la vida comunitaria. La vida comunitaria, que haya algo que cree vínculo de lo comunitario. Hoy en los contextos y estos 2 días lo he vuelto a comprobar con tristeza, pero no porque ocurre en Almería, sino porque ocurre en muchos sitios, que estamos perdiendo el sentido comunitario de muchas cosas. Y puede que en la Iglesia también. Yo cuando veo proyectos comunitarios como los que he visto estos días, y hoy lo comentaba con alguien, es decir, lo comunitario es el lugar donde van a hacer cualquier signo de esperanza que queramos hoy poner como Iglesia. Ahora lo diré. Pero después, si se olvidan las cosas, tenemos que en una fe, en un Dios en el que queremos, donde lo comunitario como fundamento de la Trinidad es fundamental, no podemos olvidarnos de que cualquier esperanza va a venir de ahí. Dice León XIV, la vida comunitaria era una escuela de caridad. Las comunidades son lugares que contrastan la cultura de la exclusión, donde nos hacemos cercanos a ellos. De alguna forma, mientras en la Iglesia andamos preocupados por las vocaciones, digo que no, la sostenibilidad de las vocaciones, si uno lee la historia de fundadores y si ya ahora que está puesto de moda el tema del liderazgo en las congregaciones o el liderazgo de los fundadores, en algunos nos van a decir que hemos perdido de alguna forma aquella valentía, aquel pundonor de los fundadores de las congregaciones. Yo recuerdo que cuando estaban preparando el centenario de Nazaria, pues estaban que si camisetas, que si pin, y yo les decía, la mejor forma de celebrar un centenario o un aniversario es qué haría hoy nuestro fundador o nuestra fundadora en el contexto en el que estamos. Yo recuerdo una vez que los Sagrados Corazones tenían en San Fernando, ya no la tienen, una casa para trabajar con chavales que salían con medidas penales. Y recuerdo que el origen de aquella casa fue una pregunta que se hizo a la congregación. No sé si hoy se la haría. Que es, ¿dónde están los Molokai? ¿Dónde están los leprosos que hoy llevaríamos a los Molokai? Sabéis que los Sagrados Corazones, el padre Damián de Molokai, ¿no? Esa es la pregunta. O sea, ¿dónde estarían hoy los fundadores? ¿Dónde estarían hoy, si hablamos de Cáritas, el origen y lo que quiere decir el modelo de acción social? Esas son las preguntas de fondo. Yo seguramente de pocas claves concretas, porque creo que no me toca. Creo que aquí sabéis bastante, conocéis, tenéis experiencia desde donde estáis para vosotros aterrizar. Quiero que de alguna forma vayamos a lo más profundo, a lo más hondo y de alguna forma nos cuestionemos. Yo vengo con ánimo de provocar, en el buen sentido de la palabra, de provocar algo que algunas veces adormecemos. Mira, también creo que no es una anécdota
o una casualidad, sino el Señor lo habrá hecho, pero son dos papas que se han cruzado en un jubileo, en el jubileo de la esperanza. Son dos papas que se cruzan en el jubileo de la esperanza. Y en una homilía decía León XIV, en modo de pregunta, dice, ¿nos ha educado el jubileo a huir de la eficacia que se reduce a cualquier cosa que genere producto y al ser humano consumidor? Después de este año, que hemos hablado del jubileo de la esperanza, ¿seremos capaces de reconocer en el visitante a un peregrino, en el desconocido a un buscador, en el lejano a un vecino, en el diferente un compañero de viaje? Él nos pregunta, al cerrar el año del jubileo de la esperanza, que no nos olvidemos. Después de tanto hablar de la esperanza, fijaros, igual que la comunidad se pierde de la desvinculación y nosotros se supone que somos expertos en lo comunitario, también en el tema de la esperanza. O sea, Bill Jungham, ¿no?, que tiene este nombre, este filósofo, tiene un libro que se llama La espiritualidad de la esperanza. Francesc Torralba, que es católico, filósofo, tiene un libro, pero no lo fundamenta en lo teológico, que ha ganado un premio de ensayo, que se llama La anatomía de la esperanza. O sea, estamos escuchando, ya no solo dentro de la iglesia, sino fuera, la necesidad de esperanza. Y se supone que nosotros, que hemos dedicado un jubileo y que la esperanza es una virtud teologal, no sé si a veces esa esperanza adormece en nosotros, adormece en la iglesia. Lo rescataré eso más adelante. Pero no vaya a ser que nos encontremos que la sociedad va buscando esperanza, vayamos buscando cómo evangelizar, cómo hacer una iglesia en salida y nos olvidemos de lo fundamental, que es ser esperanza, generar esperanza. Porque si no la tenemos nosotros, si no nos la trabajamos, ¿qué vamos a hacer? Que puede que estemos buscando qué nos inventamos para estar fuera y nos estamos recordando que la comunidad y la esperanza son dos factores que se supone que conocemos. Fijaros, dice León XIV, qué importante que es que el que cruza la puerta de la iglesia, la puerta de un colegio, la puerta de una comunidad religiosa, la puerta de un proyecto, la puerta de Cáritas, podemos decir, ve allí una comunidad donde ha surgido la esperanza. Estamos llamados a convertirnos en signo de esperanza. Y es hermoso siéndolo juntos. Si no reducimos nuestras iglesias a monumentos, ni nuestras comunidades se convierten, y que nuestras comunidades sí se conviertan en hogares. Que si rechazamos unidos los halagos de los poderosos, entonces seremos la generación que es aurora en la esperanza. Digo, porque no busquemos, ahora que se habla tanto de innovación, estamos en un colegio, si hay algún profe o trabaja en un colegio, la innovación es la palabra de moda, ¿no? Y a veces buscamos historias por ahí que nos lleven a... Y resulta que lo tengamos en la puerta de lo que nosotros decimos que vivimos. Muy bien. Esto no le voy a dar muchas vueltas. Bueno, yo iré pasando, a lo mejor la diapositiva no corresponde con lo que voy porque me meto tanto que se me olvida darle al botoncito. La vida oculta es una película de Terence Malick que si no la habéis visto os recomiendo que la veáis. Es lenta, ¿vale? Es lenta, ¿no? Mi hijo me dice que papá veis unas películas muy lentas. Digo, ya, pues, ya veis vosotros estas cosas más rápido, pero es lenta, ¿vale? Hay algunos filósofos que hablan de que hay tres estadios, ¿no? La estética, la ética y la religión o la fe. No me voy a meter en qué significa eso y si esos son estadios estancos, no, hay un diálogo ahí entre eso. Pero yo creo que utilizar estas tres dimensiones de una forma pedagógica, ¿vale? Es decir, la doctrina social de la Iglesia podría hacer algo estético. Oye, en determinados contextos vende muy bien hablar de los pobres. Y hablar de doctrina social de la Iglesia, oye, y da cierto caché, eso de que, oye, voy a hablar de doctrina social de la Iglesia, hostia, qué bien, ¿no? Ya he dicho un taco que dije que no iba a decir taco. Qué bien, ¿no? Tal. Y puede que la convirtamos la doctrina social de la Iglesia en algo estético.
oye, que vende en determinados contextos, en otros no, ¿vale? Ya me encuentro en alguna parroquia donde, como hablemos de doctrina social de la Iglesia, apaga y vámonos, o vete tú, ¿no? Y puede quedarse ahí, pero eso no es doctrina social de la Iglesia. Ni tampoco es un estadio ético, tiene una dimensión ética, que sí la tiene y que es buena, que es que nos centremos en los principios, que si la dignidad humana, que si el bien común, si el destino universal de los bienes, si el principio de solidaridad, la participación, socialidad. Podemos quedarnos ahí y hacer una buena estructura, que ahora diré que esa no es la doctrina social de la Iglesia que nos enseñan tanto Francisco como León XIV, y nos podemos quedar ahí. Y estaría bien. Y en un contexto donde haya gente de otras creencias o gente que no sea creyente, pues está como punto de diálogo la doctrina social de la Iglesia como principios éticos. Pero estoy en un contexto de gente creyente, gente que está ahí en la confer, gente que, como esta mañana, en una pequeña mesa redonda montan una Eucaristía donde los que llegamos pues nos podemos unir desde la sencillez. Gente que quiere vivir la fe. Y entonces llega León XIV y se le ocurre decir esto. No es nuevo, pero la realidad es que los pobres, para los cristianos, no son una categoría sociológica, sino son la misma carne de Cristo. Uno de los capítulos del Direxiste es Dios opta por los pobres. Por lo tanto, si nosotros no nos cuestionamos si creemos o no en ese Dios que opta por los pobres, no tenemos un problema ético, tenemos un problema de fe. ¿No? Venía en el coche diciendo que a veces no encontramos mensajes en algunas parroquias con el tema de la migración, que ay Dios mío, pero no tienen un problema ético, tienen un problema de fe. Y no porque yo lo pueda decir, sino porque la tradición de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, el mismo Jesucristo nos va diciendo que es Dios quien opta por los pobres. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir? Que no sé si me he explicado, es que estará bien tener opciones, estará bien, pero para los cristianos no son por principios éticos, que ya estaría bien, sino que es un problema de fe. ¿Creo yo en el Dios que opta por los pobres? ¿Me pongo ante el Dios que opta por los pobres? ¿Le dejo que me hable ese Dios que opta por los pobres? Bueno, no explico de qué va la película La vida oculta, pero va de alguien que opta por la fe. Y eso le lleva, ya está. Y va a decir, no, le lleva algo, ¿no? Le lleva algo. Bueno, ¿de qué doctrina social nos hablan Francisco y León XIV? ¿No? ¿De qué doctrina social? Lo primero es que nos dicen que es más que una doctrina. Es decir, no es un conjunto bien ordenado, sistematizado de lo que van diciendo desde León XIII, desde que escribe Renovaron a León XIV, cada uno afrontando una cuestión social de su época, donde lo van argumentando a raíz de una serie de principios que evidentemente no se contradicen, sino que evolucionan. Bueno, podemos, y estaría bien, y no está mal eso, porque nos ayuda a tomar conciencia. Yo recuerdo el primer libro de doctrina social de la Iglesia que me compré era de Ildefonso Camacho, y lo que hacía era pues un tema, ¿no? Capitalismo, pues ¿qué habían dicho todos los papas sobre el capitalismo? ¿No? Solidaridad, pues ¿qué habían dicho todos los papas? ¿No? Y está bien y ayuda a profundizar, pero no nos podemos quedar en eso. Y no lo digo yo, lo dice León XIV en un discurso que dijo a la Fundación Centésimo Ano. La doctrina es un término que hoy día nos puede chocar, pero si lo entendemos bien hay otros sinónimos. Pues una ciencia, una disciplina o el conocimiento, una sabiduría de la Iglesia a lo largo de los tiempos. Y también dice, no equivale a una opinión,
No es una opinión, es que para muchos la doctrina social de la Iglesia es una opinión del Papa de la época que puede pasar, no es una opinión. Es un camino común, esto lo diré más adelante, coral, incluso multidisciplinar, hacia la verdad. Una reflexión seria, serena y rigurosa. Un pensamiento crítico, cuidado, que contrarresta las tentaciones contrarias, que incluso pueden encontrarse en el interior de la Iglesia. Esto hoy, si queremos, León XIV, algunos en un alarde de originalidad querían buscar que no era porque quería seguir la estela de León XIII en la importancia de doctrina social de la Iglesia y se buscaron mil historias. No, no, él lo dijo, no, no, yo principalmente lo soy porque quiero que tome valor la doctrina social de la Iglesia. Cuidado, pero no va a ser montar cursillos, talleres, seminarios de doctrina social de la Iglesia. Si nos quedamos ahí, no estamos haciendo la indicación. Porque lo que nos quiere es que nos tomemos en serio, que no son opiniones, que son criterios y sabiduría de la Iglesia a lo largo del tiempo, que nos debe ayudar a estar en el mundo, a cuestionarnos la cuestión social que nos toque en cada época, pero cuidado también para que aquellas disonancias y contrariedades que ocurren dentro de la Iglesia es ir contra la enseñanza de la Iglesia. Y hoy esto es un problema. Yo he ido ya a varias caritas parroquiales que cuando digo que tenemos que aprender a encontrarnos, le voy adelantando cosas que diré, con las personas migrantes, con las personas sin hogar, con aquellas personas que están en exclusión y que no podemos dejarnos llevar por determinados discursos. Hay gente que mira para otro lado, hay gente que agacha la cabeza y hay gente que ha salido por la puerta. Hoy día, y cuando voy a las caritas parroquiales de Málaga, ahora que estábamos con un proceso de plan estético, les decimos desde Caritas, hoy hay una gran tarea que tienen las caritas parroquiales y es trabajar porque no haya determinados discursos sobre personas sin hogar, sobre personas migrantes, sobre personas que están en riesgo de exclusión, que se dan en el seno de la comunidad cristiana. Y esa es una tarea muy importante que tenemos en casa. Una tarea de evangelización, porque lo que estamos cuestionando es en qué Dios creemos. Bueno, voy a ir avanzando. Tengo muchas cosas, pero dice, creo que León XIV con Francisco, un poco de WhatsApp Argentina, dice, hay gente que está más entusiasmada en las hojas de ruta que en la ruta misma. O sea, hay gente que está más entusiasmada en generar documentos. Yo digo que hay gente que se toma la doctrina social de la Iglesia en serio y hay otros que no sé si se fuman las encíclicas, pues están esperando que salga una encíclica, empiecen a decir números de encíclicas, pero después las encíclicas no han pasado por su vida, ni por compromiso, ni por su historia, ¿no? No es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio. A veces se afirma algo con palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Las Sagradas Escrituras son tan precisas a propósito de los pobres, son palabras fuertes y claras del Evangelio, que no necesitan comentarios ni elucubraciones. Y a veces buscamos excusas que le quiten la fuerza. Esto lo dice León XIV. Yo creo que esto tenemos que preguntarnos. Si a veces no damos rodeo a lo que nos dice la palabra del Señor, a veces no damos rodeo a lo que nos está diciendo, damos rodeo a la Sagrada Escritura, a lo que nos dice, por no afrontar aquello que nos cuestiona. Y la fe provoca, la fe nos cuestiona. Una fe que no cuestione no es fe. Ya estas cosas no estaban previstas, pero me vienen a la mente. A mí me explicaron una vez, y creo que tiene sentido,
el Evangelio de las Tentaciones, lo que teníamos el domingo pasado. Dice que tentaciones tiene quien tiene proyecto, quien tiene misión. Es decir, las tentaciones a Jesús le siguen acompañando, pero no porque el Espíritu Santo sea iba a decir un taco, alguien con ganas de fastidiar. ¿eh? No, no. Es que no es que el Espíritu Santo, es decir, es que seguir al Espíritu Santo es lo que le hace que Jesús se encuentre con tentación. Decía yo el otro día en una charla cuaresmal que hay una gran teóloga que es Alicia en el País de la Maravilla, que en un momento, si habéis visto la película, leí el libro, va caminando y se encuentra con el gato, ¿no? Y Alicia le pregunta al gato, ¿qué camino debo de seguir? ¿No? Se encuentra en una encrucijada, varios caminos, y le dice el gato, ¿dónde quieres ir? Y le dice Alicia, no lo sé, le responde el gato, pues entonces da igual el camino que tomes. ¿Sí? Solo tendremos la tentación de abandonar algo si tenemos algo a lo que caminamos, un horizonte de sentido. ¿Mm? Quien no tiene horizonte, quien no tiene proyecto, dará igual la tentación porque cualquier camino le valdrá. Bueno, pues solo si respondemos a esa misión del Dios que está por los pobres y nos cuestionamos allá donde estamos, en lo comunitario, en lo personal, pero también en lo comunitario, es donde nos llegarán las tentaciones de si puedo, si no llego. Dice, los apóstoles no responden con un discurso doctrinal abstracto, sino que, volviendo a poner en el centro la caridad hacia otro. Permanecer en el mundo de las ideas y las discusiones sin gestos personales, asiduos y sinceros, será la perdición de nuestro sueño de esperanza. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Vale? Bueno, mira, a veces el compendio de doctrina social de la Iglesia, que es un documento que habrá que actualizar, porque ya nos quedan algunos documentos que quedan fuera, es un compendio que viene de la enseñanza del magisterio pontificio, y está bien. Pero la doctrina social de la Iglesia es el proceso de sinodalidad no explícito, ahora cada vez más, que hemos tenido en la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia nace desde la comunidad y se hace en la comunidad. A mí, en estos 2 días, digo, ¿qué narices voy a hablar yo de doctrina social de la Iglesia después de lo que he visto? Porque lo que he visto es doctrina social de la Iglesia. Sí, si no hay comunidades religiosas metidas en el momento de la revolución industrial, en los países del tercer mundo, en los conflictos sociales de cada época, trabajando con las personas sin hogar. Si no hay comunidades, ahí no va a haber doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia nace y se hace desde la comunidad. Y esto León XIV, yo creo que a lo largo de la tradición, incluso cuando se citan los documentos de doctrina de la fe que iban contra la teología de la liberación, a veces estamos en discusiones, lo que nos tienen que ayudar es a profundizar en lo que queremos decir con esa doctrina social de la Iglesia. Si no hay cuestionamientos, si no hay formas de actuar que nos conmuevan y que nos muevan, no va a haber doctrina social de la Iglesia, porque no van a ser inspiraciones que un día, mientras iba paseando por allí por San Pedro al Papa de turno, se le ocurre. Si las comunidades no cuestionan cómo estar en el mundo, cómo ser en el mundo, no va a haber doctrina social de la Iglesia. Las grandes cuestiones han llegado a los papas por la vida de las comunidades. Y lo más importante, ahora en Málaga, bueno, esto se va a grabar, lo voy a decir con proceso. Ahora en Málaga todo el mundo no, todo el mundo que con lo social está muy ilusionado con el obispo que nos ha llegado. No digo nada del anterior.
Claro, pero el obispo solo no va a hacer nada. Ni un obispo a favor de lo social lo va a hacer, ni un obispo en contra o con no, bueno, no dice en contra, con poco, ni con poca, a ver cómo digo, es que se va a grabar esto, con una cierta matiz de sensibilidad, pero tal, con lo social, si no hay comunidades, si no hay comunidades de vida religiosa, comunidades de laicos empeñadas en estar en los espacios, en llevar y aterrizar la doctrina social de la Iglesia, da igual que haya un papa más o menos social, un papa más, que no. Y eso es un sentido de madurez que yo sé si somos capaces. Bueno, por eso en Evangelio Gaudium, ya lo diremos, hay una de las cosas que repite el Papa Francisco es no nos dejemos robar la comunidad. Otro de los indicadores que nos dice cómo entienden tanto Francisco como León XIV la doctrina social de la Iglesia. Y es el discernimiento, es verdad que el discernimiento en la espiritualidad ignaciana pues sale mucho, pero León XIV sigue hablando de discernimiento. Y la doctrina social de la Iglesia tiene que ayudarnos a hacer discernimiento de dónde estamos, de cómo va mi fe en ese Dios que está por los pobres, cómo lo vivimos en nuestra comunidad, cómo nos está llevando o nos está alejando. Porque dice León XIV, tenemos que ver las cosas nuevas desde las afueras. Desde las periferias las cosas son diferentes. Y yo en estos 2 días he podido visitar y en Málaga conozco otras, pero no se ve la diócesis de Almería igual desde los sitios donde yo he estado. Y las cosas nuevas tendrán que surgir de ahí. Y la innovación tendrá que surgir de ahí. Porque desde el centro hay poca conciencia de los problemas que afectan a los excluidos. Ese discernimiento, y es una de las palabras que utiliza León XIV en el mensaje de Cuaresma, es la escucha. Escuchar es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en la relación con el otro. La escucha es un rasgo distintivo de Dios, una escucha que conmueve. La escucha de la palabra en la liturgia nos educa para una escucha más verdadera, la de la realidad. Y tenemos que crecer en una dimensión comunitaria de la escucha. Del mismo modo que nuestras parroquias, familias, grupos eclesiales, comunidades religiosas están llamadas a realizar en Cuaresma un camino compartido en el que la escucha de la palabra de Dios, así como el clamor de los pobres y de la tierra, se conviertan en una forma de vida en común. Vuelve a saltar el vivir en común, el estar en ese proceso de discernimiento en común, en ese proceso de escucha. Porque, como dicen Dilexit, los pobres no están por casualidad o por un ciego amargo y destino. Hoy queremos ver, también es lo más cómodo, que unos están en unos lugares por méritos propios y eso es un error. Yo en La Palmilla descubrí que hay gente mucho más inteligente que yo, gente con un corazón más grande que yo, padres que se han esforzado mucho más que yo por mis hijos, pero sus vidas han acabado en la exclusión. No es cuestión de méritos, es cuestión de la realidad que a veces nos toca afrontar. Y cuando, ya que hablo de mi hijo, cuando mi hijo tiene un problema en explicar en qué trabaja su padre ahora, antes era claro, maestro en un colegio. Ahora cuando le dicen Cáritas, ¿pero qué hace en Cáritas? Y mi pequeño dice, mi padre toma café. Digo, si un día en clase decís, ¿qué trabaja tu padre? ¿Qué trabaja tu padre?
Y mi hijo dice, mi padre toma café, trabaja tomando café, bueno, mi reputación va a caer ya por los suelos. Si ya está abajo, ya está, ¿no? ¿Y por qué? Porque un día llego a casa y, claro, ¿qué has hecho hoy? Pues digo, mira, por la mañana me fui a Calor y Café y tomé café con las personas sin hogar. Después me pasé por el otro centro que tenemos de personas sin hogar, que es Pozo Dulce, y me tomé otro café con gente que hay allí. Después estuve un rato resolviendo temas en servicios generales que son un latazo, pero me fui al centro que tenemos, a la casa que tenemos de la Merced, donde van personas que están, bueno, pues medidas de permisos de cárcel y, bueno, comimos y me tomé un café. Claro, conclusión de mi hijo, ya sabéis que mi hijo pequeño, los pequeños tienen más maldad que los primeros. ¿En qué trabaja mi padre? Tomando café. Bueno, pues mm, hubo un momento, un día, donde Ramón nos venían a hacer el día de la campaña Sin Hogar y venían a Calor y Café a hacernos, bueno, pues la campaña, bueno, que sabéis, ¿no? Pues que la gente tenemos sueños, ¿no? Era el lema de este año, ¿no? Entonces, viene la de la SER, bueno, el director de calidad, yo te voy a entrevistar, digo, no, entrevista a Ramón primero. Y entrevista a Ramón primero. Y cuando entrevista a Ramón, y Ramón cuenta su historia y dice, pero yo cada día me levanto con esperanza y le pido al Señor que me ayude a caminar en la esperanza. Cuando me ponen el micro, bueno, ¿qué tiene usted que decir de la campaña de Personas sin Hogar? Y digo, yo nada, lo ha dicho Ramón. Y después de Ramón yo me callo. Es decir, eh, o gastamos tiempo y perdemos tiempo en encontrarnos con la gente, en mirar desde esa realidad, o nos metemos unas paranoias, y sobre todo los que estamos en cargos directivos, nos metemos unas paranoias que no te cuento, no te cuento. ¿Vale? Bueno, lugares comunes, ¿no? Que si uno va leyendo ciertos documentos de, de León, esta es la palmilla, ¿vale? ¿Eh? ¿Eder? Ahí está. Y Toño, ahí está la palmilla. Eh, Cuento una anécdota en esas escaleras. Recuerdo justo después de la pandemia, esto después no viene a cuento, chacarrillos, tal, sino después viene por ahí. Recuerdo que justo al poco tiempo de la pandemia, ¿vale? Bueno, pues había niños que no venían al colegio y, bueno, pues algunos que había, bueno, oye, vamos a ir a alguna casa a ver si, por qué no vienen, por qué tal, y lo vemos. Y había profesores que yo digo que una vez escribí una cosa que era, somos maestros de la queja. ¿No? O sea, no porque somos, sino porque a veces somos verdaderos expertos de la queja, ¿no? Entonces hay maestros de la queja. Y a veces, y con razón, porque es complicado la realidad, cómo viene, qué tal, lo que ha dicho, que está durmiendo, que yo lo he dicho esto también, que no digo que otro vez, que yo también digo esas cosas y las he dicho. Que no vienen, que no estudian, que tal, que duermen en clase, que tal. Claro, somos expertos en maestros de la queja. Y, y un día con alguien íbamos subiendo esa escalera porque en esta familia la madre había estado en cárcel y los niños no venían al colegio. Y fue subir el primer peldaño y alguien que me acompañaba, nada más ver el olor, ver lo que había, dice, ahora entiendo yo por qué este niño duerme en clase. Y es que a veces eh, nos convertimos en maestros de la queja y no somos capaces de ver la realidad. Dios primerea, ¿no? Eso es algo que el Papa Francisco, que le gustaba decir cosas, ¿no? Dios primerea. ¿Qué quiere decir? Pues lo que dijo León XIV. Dios opta por los pobres. O sea, no vamos a estar nosotros por los pobres que somos maravillosos, como dicen, es que el Dios en el que queremos opta por los pobres, no nos queda otra. Si lo vivimos desde la fe, es que no nos queda otra. No perdamos tiempo sin más espiritualidad o menos acción, o más acción y menos espiritualidad, que no es más de uno y más de otro, es que tiene que ser los dos. En Cáritas, a veces se pregunta, ¿Cáritas es iglesia?
¿Cáritas es iglesia? Y yo digo, vale, acepto la pregunta, pero vamos a darle la vuelta. ¿Y la iglesia es Cáritas? Porque hay que hacerse las dos preguntas, no nos quedemos en una. Si nos quedamos en una, nos engañamos. Entonces, a veces nos metemos en unas discusiones, me vuelvo al colegio de La Palmilla, son 25 años, ¿no? Yo recuerdo cuando empezaron los profesores, a ver si vienen los niños del otro lado, de la barriada que están haciendo nueva, a ver si cambia la realidad, a ver si es mucho mejor, más fácil, porque la realidad era complicada. No digo que uno también lo pensaba, pero le duraba poco esos pensamientos. Yo decía alguna vez en el claustro, mirad, aquí tenemos un problema. Y es que nuestro taller nos entran camiones, no entran Porsche, entran camiones. O sea, podemos estar quejándonos que nos entran camiones, pero es que pone taller de camiones. Ya no nos van a entrar Porsche. Si no, a lo mejor te tienes que cambiar de taller tú. Porque nos entran. A veces nos planteamos cuestiones. Las misioneras cruzadas tienen como opción y carisma bajar a la calle, elevar la dignidad del pobre. Pues no vamos a llegar nosotros ahora y lo vamos a cambiar. A lo mejor yo no estoy donde creo que tengo que estar, pero los carismas son para recordarlo, para hacerlo realidad, para hacernos preguntas en los aniversarios, no qué camiseta más chula o qué pin o qué gala, sino qué nos diría hoy nuestro fundador o nuestra fundadora, porque ellos también primerearon. Bueno, sabéis que esto es una expresión mucho del Papa Francisco, ¿no? Mirad, un buen amigo, que es Darío Moyá, habla a veces cuando hablamos de innovación o cómo nos inventamos cosas y nos olvidamos que el primero fue el Señor. En un textito que habla, bueno, tiene un textito y un librito. Merece la pena los dos. Sobre 5 preguntas, sobre conferencias del padre Arrupe, que merece la pena leerla. Habla de que cómo vamos a tener vitalidad en nuestra iglesia. Dice, vamos a ver cómo Arrupe tenía vitalidad. Es una vitalidad que nace de mi experiencia de Dios, del Dios siempre nuevo y que habla de un modo nuevo en las circunstancias de la historia. De ahí dependerá mi creatividad. La creatividad no tiene nada que ver con artificios ingeniosos ni banalidades, sino con un deseo de servicio siempre atento y por ello renovado. De la vitalidad de nuestra fe, de la vitalidad de nuestra pregunta, Dios opta por los pobres, ¿qué voy a hacer yo? Va a surgir aquellas novedades, aquellas formas donde en el centro ponemos a los que están fuera. El pobre como sujeto. Este es uno de los apartados de Dilexite. Y esto, voy a decirlo rápido. Mira, lo comentaba hoy con algunos. Hay una entidad cristiana que me ha pedido que coordine una mesa porque quiere trabajar el sentido de la caridad dentro de esa institución. Y han hecho un documento sobre cómo hacerlo. Tiene 10 apartados los ejes fundamentales. En el noveno, en el penúltimo, va el compromiso social y la caridad. Y lo quieren poner en el centro. A veces me encuentro en parroquia gente que huye de la palabra usuario, que está muy mal y no nos gusta. Pero cuando empiezan a contarte qué hacen, dices tú, ¿y cómo los tratas? A los que no quieren nombrar como usuario. Como usuario. Digo que a veces tal vez podamos solucionar, y no digo que esté mal, ¿vale? A veces atender necesidades, pero yo digo que a veces el problema de los voluntarios en Cáritas lo podemos solucionar fácil. Yo tengo un vecino que trabaja
en máquinas expendedoras de estas que hay en los sitios que le dan numeritos y de tal, la ponemos unos cuantos con una pegatina de carita y ya está. Necesidad, comida, necesidad, tal, y ya está. La cuestión no es que la palabra usuario no sea la correcta, que no lo es, pero ¿cómo tratamos a la persona? ¿De verdad son sujetos o son objetos de nuestro servicio? El Papa Francisco era cansino, ¿vale? No se trata de trabajar por los pobres, que está bien, sino de trabajar con los pobres. En Cáritas hemos hecho un plan estratégico que ha dado mucho que hablar por muchas cosas. Yo he dicho que espero que dé más que hacer que hablar, ¿vale? Y algunos, entre comillas, dieron una opinión sobre cómo era mejorable, que lo era evidentemente, pero la mayor tristeza no fue lo que dijeron, sino lo que no dijeron. Los que trabajamos ya sabíamos que había algo que fallaba en ese proceso y que lo queríamos intuir, pero no fuimos capaces de trasladarlo y por eso aparece un eje que ahora tendremos que trabajar. Y es que en ese plan estratégico no han hablado todo lo que tenían que haber hablado la gente que acompañamos. No le hemos dado el suficiente testimonio y palabra. Por lo tanto, pero esa crítica no salió. Había otras críticas. Si había eclesiología, si había eh, pues, cosas que no vienen al cuento. Pero es fundamental cuando preparamos, cuando los profes mandan tareas, aquí hay gente profe, gente abuela, gente que tiene, si no, niños del barrio, que dicen una tarea para casa. Elabora la célula o va a un volcán, no sé qué. Yo recuerdo cuando venían al colegio, venía un volcán que aquello era que te daba cosas hasta colocarlo y se llenaba de polvo, que era perfecto. Eso no lo había dicho ni el niño ni la niña. Lo ha dicho el padre, el abuelo, el hermano, que las cosas no tienen que ser perfectas. Aquí queremos cosas perfectas, que cosas que tenemos que hacer conjuntamente. Yo cuando iba a las charlas digo, mira, voy a poner unas charlas del colegio en PowerPoint. Todo ahí trabajando, tal. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas no hago fotos para poder ponerlo en un PowerPoint. O sea, tenemos que dejarnos de que la perfección es que todo nos salga bien. Que salgan las cosas bien es que salgan entre todos. ¿Vale? Pues los pobres tienen que convertirse y tienen que ser el sujeto. Y voy a citar de varias cosas solo una. La necesidad de considerar a las comunidades marginadas como sujetos capaces de crear su propia cultura, más que como objetos de beneficencia. Esto lo dice León XIV en Dilexit número 100. Es lo único que voy a decir, pero lo dice. La conversión que llama al compromiso. Es decir, si Dios está por los pobres y lo primero es que primerea el Señor y nosotros tenemos que escucharlo, es decir, lo digo que me pasa a mí. A veces puedo tener muchos compromisos y cuando empiezo a darme cuenta, no sé si he hecho un proceso de conversión antes y de escucha de lo que tengo que hacer. Seguramente hay muchas personas comprometidas y uno mismo puede estarlo, pero no estoy transformado por lo que, o convertido o cambiado por lo que el Señor me pide. Lo que sí es seguro es que si hay una llamada de conversión profunda a donde hay que estar, va a haber compromiso. Va a haber compromiso del bueno. Yo, que me ha tocado acompañar colegios, a veces encuentras claustros cansados, pero no están cansados de trabajar, están cansados de que no saben hacia dónde caminan. Y eso sí que cansa. Entonces ya había alguna vez en una excursión con un amigo y dice, ahora tiramos para allá, ahora tiramos para allá. A la tercera dice, mira, tira tú y yo ya buscaré, porque me estoy cansando nada más de dar vueltas. Eso cansa. Porque después si nos cansamos del cansancio físico normal de trabajar, hacia dónde caminamos, tiene su recompensa de que estamos ahí. Entonces hay compromisos que vienen de una no conversión y eso nos van a cansar y nos van a llevar. Y eso es algo que, que han destacado tanto
León XIV como el Papa Francisco. Y hay documentos ahí y textos donde lo dice. Después, la alegría del Evangelio. Gaudate sultate. Es decir, hay muchos mensajes de Francisco que iban en la alegría. Y a veces escuchamos doctrina social de la Iglesia de gente que son, que si eso me alegra, pero a lo mejor soy yo también aquí. Y algunos que, jo, esto de ser solidario, esto de compartir los bienes, esto del destino universal de los bienes, y lo vemos como pesadez. Seguramente los momentos de mayor plenitud y felicidad como cristianos lo hemos vivido en momentos de donde no hemos dado cosas, sino nos hemos donado nosotros. Por lo tanto, no podemos estar hablando de subsidiariedad, de compromiso, de solidaridad, si no lo vivimos con alegría, con una forma de estar presente que contagia a la gente. Uno visita proyectos, y lo he visto estos 2 días, donde hay una ilusión, hay una esperanza de caminar juntos, de vivirlo con alegría. ¿Eso quiere decir que no hay problemas? Claro que hay problemas, y un montón. Pero si no lo transmitimos con alegría, si no lo vivimos con alegría, la alegría no es solo estar de juerga, ¿vale? Sino que transmitamos esa parte de ahí. Por eso, en Evangelio Gaudium, nada más que Francisco nos dice, no nos dejemos robar el entusiasmo misionero, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora, no nos dejemos robar la esperanza, no nos dejemos robar la comunidad, no nos dejemos robar el evangelio, no nos dejemos robar la fuerza misionera, no nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. Tenemos que ser manantiales en tiempos de sequía. La cultura del encuentro. Esto es algo que ahora nos quedamos con la cultura del encuentro, pero ya un tal Esquile hablaba del encuentro y narraba claves de ese encuentro, lo comentaba también Benedicto XVI, todo comienza con un encuentro, la cultura del encuentro, León XIV vuelve el encuentro. Hablábamos de que hay gente que tiene estereotipos sobre determinadas personas en contexto de exclusión, pero no han tenido ningún contacto con personas de exclusión. Cuando nos encontramos con personas con dificultades, descubrimos que tienen los mismos problemas y las mismas alegrías, la misma desesperanza que podemos tener nosotros. Todo comienza con un encuentro. La primera entrevista que me hicieron a mí en el Diario Sur era cómo se puede cambiar la opinión que se tiene sobre las personas migrantes. ¿Y qué podemos hacer desde Cáritas? Digo, crear momentos y lugares de encuentro. La cultura del encuentro. Solo eso va a cambiar. No va a cambiar ni una charla como esta, ni 20 libros, ni el encuentro, el encuentro, el encuentro. Y en eso tenemos que ser. Y voy a terminar con 2 cosas. Dice un jesuita, Benjamín González Buelza, el encuentro con el mundo del pobre puede dar vida y puede destruir. Nos traslada a una tierra donde se sufren los golpes más rudos de la opresión y la injusticia, pero al mismo tiempo se encuentran las fuerzas más sorprendentes de la vida. El acercamiento al pobre puede sentenciar la calidad de una persona, la calidad de una institución. En el encuentro con el pobre nos la jugamos. Nos la jugamos y no podemos convertirlo en una serie de tareas. Rescatando a Zubiri, dirá el Papa Francisco que la vida no es que tenga muchas tareas, sino que la vida es misión. La vida es misión entera. No cuando voy a Cáritas, no cuando voy a la parroquia, sino la vida entera misión. Vivir la vida en misión es una tarea fundamental. Por lo tanto, no es que la vida tenga misiones, sino que la vida tiene misión.
Pues agradezco el rato, os animo a, como dice el Papa en el mensaje de Cuaresma, estemos abiertos a la escucha de los más pobres, a la escucha del pobre, a que eso nos lleve a hacer ayunos, ayunos de aquellos discursos que se alejan de ese Dios que opta por los pobres, que ayunemos también de silencio, que callan las injusticias y que caminemos juntos en esperanza y en comunidad donde están los más pobres. Muchas gracias.